Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda. Y hoy les quiero hablar de la polémica de los premios Oscar. Así que hoy vamos a hablar de la polémica de Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022. Porque desde el domingo todos están hablando del escandaloso comportamiento tanto de Will Smith como de Chris Rock. Así que les quiero contar exactamente qué pasó, si esto es real o ficción, así como cuál es mi opinión general de todo esto. Así que comencemos. Les tengo que decir que lamentablemente lo más llamativo o interesante que pasó en la ceremonia del Oscar del domingo fue que Will Smith golpeó a Chris Rock. Porque la ceremonia desde hace tiempo no viene atrayendo la misma atención que atraía antes. Y esta vez tuvo la segunda peor cantidad de audiencia desde que se transmite en televisión. Pero, volviendo a Will Smith y Chris Rock, ¿qué fue exactamente lo que pasó? El domingo 27 de marzo, en la ceremonia de los Oscar, el comediante Chris Rock subió al escenario a entregar el premio de Mejor Documental. Pero antes, comenzó a hacer bromas sobre algunas de las estrellas presentes en la ceremonia, como usualmente muchos comediantes hacen. En un momento, Chris Rock hizo una broma a Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, y se burló de la cabeza rapada de la actriz. Y le dijo: Jada, no puedo esperar a verte en G.I. Jane 2, en referencia a esta película que Demi Moore hizo en los 90, en la que se afeitaba la cabeza. Pero Jada no se hizo este peinado por un personaje en una película, sino que es debido a la alopecia, un trastorno autoinmune que le ha hecho perder el cabello, así como parte de su probablemente sentido de pertenencia y quizás hasta su autoestima. Y sobre este tema ella ha hablado en diferentes momentos, así que es algo conocido en Hollywood. Segundos después de que Chris Rock hizo la broma, sorpresivamente Will Smith caminó, subió al escenario y le dio una cachetada a Chris Rock. Y volvió a su asiento, desde donde le gritó 2 veces: deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca. Ante el asombro y la confusión de muchos, Will Smith se quedó en su asiento y minutos después se levantó para recibir el premio como mejor actor. Y en su discurso de aceptación dijo: quiero disculparme con la academia, quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Y, al menos por los que lo vieron en televisión, la ceremonia continuó como si nada hubiera pasado. Pero lo primero es que muchos se han preguntado: ¿esto que pasó entre Will Smith y Chris Rock es real o es actuado? Algunas personas esa misma noche, incluidos algunos famosos sorprendidos, comenzaron a pensar que quizás no era real y que podría ser una estrategia para atraer atención. Algunos de los argumentos de quienes creen que esto es toda una actuación es que Will Smith después de la agresión no fue detenido ni obligado a salir del teatro. Además, Chris Rock, aunque se mostraba asombrado, no parecía molesto y decidió no hacer ningún tipo de denuncia a la policía. La interacción en redes sociales conectada con la premiación aumentó en un 139% con respecto al 2021, sobre todo con los memes que generó esto. Las entradas para la gira de comedia de Chris Rock aumentaron su precio 10 veces más después de este momento. Y el nombre de Will Smith fue 25 veces más popular en Google que el nombre del film que ganó mejor película. Pero a pesar de estas aparentes ganancias, las posibles pérdidas que esto hacen pensar que no fue algo planificado, sobre todo por parte de Will Smith. Primero, la confusión que este momento generó en televisión, con el manejo de cámaras que intentaban ocultar la agresión de una forma torpe. Además, el daño a la reputación de la academia, que ve un riesgo potencial de boicot y hasta pérdidas de sponsor. Pero sobre todo aquí el que corre más peligro es Will Smith, que algunos dicen no solo puede ver afectada su reputación, sino que la academia podría castigarlo con una acción disciplinaria que podría llegar hasta a quitarle el Oscar, aunque tiene varias semanas para decidir esto. También, Chris Rock, si quisiera, podría demandarlo por una gran cantidad de dinero a Will Smith, y seguramente ganaría. Y lo peor, en el peor de los casos, Will Smith podría tener un daño a su carrera
similar o el equivalente a ser cancelado por Hollywood, no dándole la oportunidad de actuar más nunca, casi como la situación que está viviendo Johnny Depp ahora. Por lo cual a mí todo esto me hace pensar que no fue actuado, no fue planificado, todo esto fue real y fue algo que nació espontáneamente, en el momento. Lo cual no sé si es peor o mejor en realidad. Además, la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock también generó un debate en redes sociales, entre quienes lo justifican y hasta apoyan, y entre quienes están en contra de lo que hizo. Pero, para ustedes, ¿se justifica la cachetada de Will Smith? Hay quienes creen que la broma no se debió haber hecho, porque se estaba burlando de un asunto muy delicado, como la enfermedad de Jada, algo que aparentemente ha sido muy difícil para ella, según ella misma ha declarado. Y algunos piensan que Will Smith estaba en su derecho de defender a su esposa, por lo cual lo ven como algo justificable. Y algunas personas han llegado a decir que harían lo mismo si fueran Will Smith. Yo con esto no estoy de acuerdo porque en realidad, primero, quien debe juzgar si es una broma pesada o no, o si se ha cruzado un límite o no, no somos nosotros, ni Chris Rock ni Will Smith, sino solo la misma Jada Pinkett Smith, que hasta ahora en toda esta controversia se ha centrado en Will Smith y en Chris Rock, pero en realidad no sabemos exactamente con seguridad cuál es la opinión de Jada. Lo único que realmente sabemos es que al momento que Chris Rock hizo una broma, vimos la expresión de desagrado de ella y aparentemente se filtró un video en el que se le ve a ella haciendo un gesto que parece indicar que ríe cuando Will Smith hizo lo que hizo, pero en realidad no estamos seguros. No estamos seguros porque no sabemos si ella no se alzó de su asiento a reclamarle nada a Chris Rock porque no lo veía necesario, o simplemente no lo quería hacer, o simplemente estaba esperando que lo hiciera Will Smith. Que es lo que muchos asumen, que ella estaba esperando ser defendida por su esposo. Pero en realidad, ninguno está seguro, porque entre la broma y la cachetada de Will Smith pasaron menos de 10 segundos. Prácticamente, ella no le pudo decir nada, y la reacción del actor parece que fue automática, sin preguntarle a ella. Casi como Will Smith tuviera una percepción retrógrada del machismo en el que las mujeres deben ser defendidas, porque ellas no lo pueden hacer. Cuando claramente Jada podría haberse defendido. Además, toda la situación expresa mucho la masculinidad tóxica, porque sí, Will Smith la quiso defender, pero él no sabía realmente si ella quería ser defendida o no. Y decidió realizar un gesto violento ante una plataforma mundial de millones de personas que lo veían al mismo tiempo. Y por eso acá, para mí, lo más triste es que estemos hablando más de Will Smith y Chris Rock y no estemos hablando de Jada, porque en realidad ella es la protagonista, ella es la que debería hablar. A la final, la única posible real víctima aquí podría ser Jada. Y es de quien nos debe importar realmente la opinión, porque a pesar de ser una estrella de Hollywood, igualmente como mujer y afroamericana, parece estar opacada por otros hombres. Por todo esto, en el semáforo de la diversidad de inclusión, a la polémica entre Will Smith y Chris Rock, le doy un rojo negativo. Porque todo esto refleja la cultura machista en la que todavía seguimos viviendo, a pesar de que estemos hablando de pase. Y además la masculinidad tóxica que todavía sigue en nuestras estructuras sociales. Y es bastante decepcionante tomar en cuenta que las estrellas de Hollywood en general suelen ser las más avanzadas. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión? ¿Te parece justificable el comportamiento de Will Smith o no? Cuéntamelo acá en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!